Buenas tardes, hermanos y hermanas de la vida consagrada. En el contexto de la clausura del año dedicado a la oración y con la llegada del tiempo del Adviento y previo a la inauguración del jubileo de la Iglesia, la directiva de la vida consagrada de la diócesis de Alajuela les da la bienvenida a este encuentro virtual. En una de nuestras reuniones de directiva se nos ocurrió que una buena manera de clausurar el año preparatorio para el año jubilar era dedicar una reflexión acerca del espíritu de la oración en la vida consagrada, iniciando desde un recorrido de la persona de Jesús, luego seguido con la persona de la Virgen María, que este sábado Fray Gabriel Enrique nos va a iluminar sobre ello, y finalmente un poquito hacer presente la experiencia orante de nuestros fundadores, la cual va a fundamentar gran parte del seguimiento de Jesús con nuestra consagración. Damos la bienvenida al Padre Jairo Cordero, un sacerdote diocesano con estudios superiores en Biblia y quien será quien va a compartir con nosotros el tema de la oración de Jesús en los sinópticos. Muchas gracias, Padre Jairo, por aceptar nuestra invitación y estamos seguros que con su sabiduría nos va a iluminar y nos va a hacer presente como la vida consagrada se renueva con la vida de oración semejante a la de Jesús. Sea bienvenido, Padre, y los micrófonos son suyos. Hola, muy buenas tardes a todos. De verdad, Buenas tardes, una- padre. de verdad que es una alegría compartir con ustedes. No conozco a la mayoría, pero así nos vamos conociendo poquito a poco. Aquí veo algunas hermanas, las Oblatas del Divino Amor en San Mateo, que sí las conozco. Y bueno, pues de verdad que mucho gusto para todos. Eh, en primer lugar, pues contarles que estoy aquí en la parroquia de Santa Bárbara de Heredia y que estamos exactamente en el segundo día de la novena. Entonces, eso se los cuento para que nos pongan en oración en este camino de espiritualidad que llevamos como parroquia. Y pues gracias a Dios hemos hecho todo un proceso y estamos ya en, en este segundo día. Y bueno, aprovecho entonces para agradecerle al Padre Juan por la invitación y pues gracias a Dios vamos ahora a iniciar con algo acerca de la oración de Jesús. Voy a ir compartiéndoles la pantalla. A mí me parece que sí se puede ver la pantalla, ¿sí es verdad? ¿Se puede ver? Sí. Sí. Muy Sí, bien. padre, se ve muy bien. Perfecto, vamos, es que aquí el Zoom es un instrumento que vamos ahí aprendiendo poco a poco a utilizar. Entonces, vamos a conversar un ratito acerca de la oración de Jesús, como se los comentaba el Padre Juan, y vamos a hablar de la oración de Jesús en los evangelios sinópticos, porque otra sería la experiencia de la oración de Jesús en el Evangelio de San Juan. Tendría que ser un tema completamente distinto, no en cuanto a que Jesús oraba, obviamente no, sino evidentemente en la temática que implica la oración de Jesús. Ahora entremos entonces a este tema. Empecemos diciendo que le robamos una frase a aquel escritor que se llama Jeremías, Joaquín Jeremías, que nos habla de algo muy interesante y es que Jesús rezó como un judío piadoso de su tiempo. Esto nos hace no solo como una frase que podamos organizar y tenerla en definitiva clara, sino que esto nos ayuda a entender ciertas otras o ciertos otros elementos. ¿Y a cuáles me refiero? Bueno, primero, evidentemente, la respuesta de Jesús en múltiples ocasiones y de manera particular a un escriba con el comienzo precisamente del Shema. ¿Por qué? Porque utiliza la oración principal de la piedad israelita,
que en aquel momento solía rezarse 2 veces al día, una vez por la mañana y una vez por la tarde. Entonces, que Jesús utilice estas palabras, que el evangelista coloque, pues son dos cosas importantes. La primera es tanto que Jesús las use y la segunda es que el evangelista las coloque. Ahora, no estoy hablando del problema que en algún momento se generó, de cuáles son las palabras ipsísima verba y eso, o sea, de cuáles eran las puríticas palabras que dijo Jesús en el Evangelio. No, nosotros ya hemos pasado adelante todos esos razonamientos y seguimos evidentemente la intención teológica del Evangelio. Por lo tanto, sin duda alguna, el que Jesús lo mencione en primer lugar y en segundo lugar, que además el evangelista lo coloque, pues evidentemente nos implica que no es una respuesta cualquiera, sino que habla como alguien que tiene algo muy concreto en el corazón. Haciendo además un juego muy interesante con el Shema Israel, escucha Israel, el Señor tu Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con toda el alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, pero no quedándose simplemente en el libro del Deuteronomio, sino dando un paso más y hablando precisamente de algo que no es lo común y perteneciente a la ley de la santidad en el números 15, es decir, y al prójimo, amar también al prójimo en la novedad de Jesús como a uno mismo. Entonces, ya el hecho de que la respuesta de Jesús aparezca en el Evangelio, pues a nosotros nos da una forma para entender de ese mismo modo el actuar en la oración de parte de Jesús. Ahora también otro momento en el que según los textos de Mateo y de Lucas, también recurre a los pasajes del libro del Deuteronomio para rechazar las tentaciones del diablo, pues evidentemente será en el desierto. Siempre Mateo y Lucas, obviamente, pues teniendo en consideración el tema de las tradiciones. Por eso vean ustedes qué interesante, utiliza una vez más libro de la piedad israelita, contenido en sus oraciones. Ahora, quiero poner atención en este versículo tan fugaz, tan pequeño, tan sencillo y que de alguna manera para nosotros sería, qué sé yo, sin mucho, a ver, cualquiera que lo lee dice, no, es que esto no tiene mayor teología, ni, bueno, puede que no tenga mayor teología, pero tiene una realidad práctica impresionante. En primer lugar, es que nos habla exactamente de eso, de Jesús. De madrugada, todavía muy oscuro, se levantó, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Ahora, ¿por qué es importante? Porque acuérdense cuál es el evangelio primero, es decir, cuál es el primer evangelio que se escribió. Y por supuesto, estoy hablándoles del evangelio de Marcos. Entonces, en ese sentido, cuando decimos que el primero de los evangelios escritos es Marcos, que prácticamente la presentación de la vida de Jesús, que siempre pertenece al capítulo primero, está hablándonos de lo que Jesús hacía. Yo no sé si se acuerdan que precisamente ese capítulo primero, algunos lo han considerado como un día en la vida de Jesús. Entonces nos habla de la secuencia y por supuesto de la asiduidad a las experiencias, evidentemente aquí al tema de la oración. Ahora, ese es importante porque ciertamente es el primero y nos llena de muchos elementos, pero tampoco es el único. Por ejemplo, tenemos cuando se hizo de día, salió a un lugar solitario y la multitud le buscaba. Esto lo tenemos en el capítulo cuarto del Evangelio de Lucas, una vez que Jesús ya se ha presentado en la sinagoga de Nazaret y que ha empezado su ministerio público. Ahora también en Mateo tenemos lo mismo. Después de la multiplicación de los panes y de los peces, despidió a la multitud, subió al monte a orar a solas y después del anochecer permaneció allí él
solo. Entonces son constantes el hecho de estar a solas, subir al monte en algunos de los casos, estar sobre todo en la noche, en la madrugada, en oración. Vamos a decir definitivamente, aunque para todos es algo muy lógico, porque lo hemos escuchado y lo conocemos, es algo que sí es importante tomarlo en consideración. Tener presente esto ayuda a comprender la dinámica de la vida de Jesús. Bueno, bendito sea Dios, que la vida nuestra hasta cierto punto tiene alguna similitud en ese sentido, básicamente en el tema de nuestras experiencias de santificación del tiempo y la oración que tenemos dentro de la experiencia de la iglesia y la liturgia de las horas. Pero qué interesante es esto, ¿verdad? El hecho de darse espacios de comunicación íntima con el Padre, una comunicación especial con el Padre. Ahora, en cuanto al uso de una oración determinante, porque aunque Jesús se refiere en varias ocasiones a la oración, aunque Jesús se refiere en varias ocasiones a la oración, en ninguna de las oportunidades nos ofrece un texto para orar. El único, evidentemente, y para todos conocido, es la oración del Padre Nuestro, conocida como oración dominical, precisamente por el tema del Señor, el Dominus, etcétera, ¿no? Ahora, y la liturgia ha querido emplear digamos, más cercana, estar bastante más cerca a la enseñanza de Jesús en el Evangelio de Mateo. Regáleme un segundito, permítame ver, permítame un segundo. Disculpen, ahora sí, regreso. Como les estaba contando, entonces la iglesia ha querido utilizar precisamente el texto o la versión del evangelista Mateo. Entonces, importante decir que cuando Jesús enseña a sus discípulos a orar, les previene de esta verbosidad de los gentiles, la manera extraordinaria con la que se referían a Dios en el mundo gentil. Y entonces en Mateo, por ejemplo, escuchamos precisamente eso. Al orar, no empleéis muchas palabras como los gentiles que se van a figurar precisamente por su locuacidad porque creen que con eso van a ser escuchados. Dice, no seáis pues como ellos, porque bien sabéis, vuestro Padre, que tenéis la necesidad antes de que se lo pidáis. Entonces, antes, después, eh, evidentemente, de la presentación o con la presentación precisamente del Padre Nuestro. Ahora, a mí me gusta poder tener en consideración estos elementos. Son especiales, tiempos importantes de la oración de Jesús. Ahora, eh, si al principio se los comentaba, Jesús ora según las costumbres de los israelitas piadosos de su tiempo, esto aparece en todo momento, desde el comienzo del ministerio público hasta el final de la vida. Incluso podemos ver momentos especiales certificados por el evangelista Lucas. Por ejemplo, después del bautismo de Juan, ninguno de los evangelistas, de los otros evangelistas, subraya el hecho precisamente de que Jesús estaba en oración, pero Lucas sí lo hace. Dice, cuando se bautizaba todo el pueblo y Jesús, habiendo sido bautizado, estaba en oración. Y ahí fue que sucedió que se abrió el cielo. Y continúa el texto como conocemos. Pero lo interesante es que en el bautismo de Jesús, los otros evangelios presentan únicamente el hecho del bautismo, mientras tanto que por supuesto es una manifestación, o sea, es una manifestación de parte del Padre, es una certificación evidente para poder iniciar su ministerio público.
es una manera triunfal del inicio del ministerio público. Ahora, ninguno de los evangelistas hace lo que hace Lucas. ¿Y qué es lo que hace Lucas? Pues aclara que eso se realiza en oración. Y otro momento que será determinante porque también se trata de una epifanía. Son las grandes manifestaciones, eso algún día lo podemos tratar, pero en los evangelios hay grandes manifestaciones de Jesús, perdón, del Padre para con Jesús. Y pues evidentemente el bautismo es una de ellas y otra será la transfiguración. Son epifanías extraordinarias del Padre para con Jesús. Y Lucas también nos cuenta que en una de esas, en la segunda de las epifanías, de las grandes epifanías, Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan y subió al monte para orar. Bellísimo, porque ofrece todos los elementos característicos, el subir a la montaña, el estar en comunidad y el orar. Ahora, mientras oraba, que esto es determinante para poder entender lo que significa esta dinámica del evangelio, mientras oraba, pues cambió el aspecto de su rostro. Aquí en la oración, en el camino de la oración, se ofrece precisamente la transfiguración. Bueno, realmente esto es muy bonito porque nos ayuda a entender ya un poco libremente en interpretación, sin ser demasiado estrictos en ella, pudiéramos pensar que estas manifestaciones del Padre se generan precisamente en oración. Entonces, al final es importante que esos momentos centrales de la vida de Jesús, determinantes en sí mismos, pues obviamente son desde el punto de vista vamos a ver, cristológico, esenciales en la oración. Ahora ustedes me preguntan, ¿y por qué eso hace referencia? Porque aunque a mí el Padre me pidió ofrecer un tema, Fray Juan me pidió un tema de frente a esto, no puedo olvidar que esto es un deseo, o sea, que el deseo nuestro es motivarnos a la oración. De hecho, el Santo Padre, cuando presenta el año de la oración de frente al jubileo, el deseo es que se despierte en nosotros una vez más esa ilusión. En el caso de nosotros, bueno, ustedes como religiosos y en el caso mío también como sacerdote, que se despierte en nosotros una vez más el deseo de la oración y que no nos quedemos en ella como algo conocido ya por todos. Eso me da pie para decir que los momentos determinantes de la vida de Jesús, y creo que los momentos determinantes de cada uno de nosotros, los determinantes que pueden ser muy sencillos o muy complejos. Hay cosas que podrían ser determinantes sin darnos evidentemente cuenta de ello. Entonces, bueno, esos momentos centrales de la vida cristiana, pues necesariamente deben ir acompañados de una experiencia de oración que finalmente logran una comunicación con el Padre y una epifanía de la manifestación de Dios. Porque de manera especial recuerden que Dios se manifiesta. Ahora, un momento también muy hermoso y es la elección de los 12 en la elección. Ahora, una vez más, después de tener las consideraciones, vamos a ver en las jornadas de vida y en las jornadas de oración. Entonces, antes de la elección de los 12, sucedió en aquellos días que salió al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Ahora vean ustedes, ¿verdad? Qué interesante cómo también una vez más aquí aparece el tema. Y en un punto neurálgico, pero en la experiencia de los apóstoles, más bien de los discípulos, el evangelista nos comentará una vez más. Y sucedió que cuando estaba haciendo oración, se hallaba con él los discípulos y le preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? En aquella confesión de Pedro que no es tan fuerte en dinámica como la menciona Mateo, sino que tiene su establecimiento de frente a el Evangelio de Lucas. Y Marcos, por lo menos, será además quien incluso divide el Evangelio con esta respuesta dada por Pedro. Bueno, Simón, hijo de Juan.
el que conocemos todos como Pedro también. Muy bien, entonces, eh, ciertamente el tercer evangelio nos ofrece estos textos especiales. Ahora, hay, por decirlo de alguna manera, un pequeño sumario y el sumario es son aquellas frases bíblicas que tratan de condensar todo. Entonces, en el Evangelio existen varios sumarios. Entonces, en el caso de Lucas, tenemos un par de versículos que tratan de condensar toda la enseñanza acerca de la oración de Jesús. Y curiosamente, lo que ofrece es eso. Su fama se extendió cada vez más y grandes multitudes concurrían para oírle y para ser curados de sus enfermedades. Pero, aquí viene la parte del sumario que será fundamental, él se retiraba a lugares solitarios y se entregaba a la oración. Viendo las cosas como están hasta ahora, entonces tenemos ya muchos elementos para hablar precisamente de la oración de Jesús. Hasta ahora llevamos las características precisamente de esa oración. eh, es muy interesante porque ciertamente, ahora viene el problema del contenido de la oración. Es que es diferente, y eso se los decía, si nosotros nos dedicamos al el Evangelio de San Juan, porque allí el contenido es bastante más evidente. Pero en los evangelios sinópticos, muchos casos no nos habla más. Nos dice que Jesús recitaba el Shema, como lo podemos entender, que eran evidentemente los dos momentos especiales en su época, pero creemos, porque eso sería lo más obvio, que no podría estar únicamente conversando con el Padre mediante esas únicas palabras, pues nosotros consideramos que sin duda ampliaría un coloquio o su oración en ese coloquio íntimo con el Padre Celestial. También nos hablará que mucho de la predicación de Jesús estuvo en las sinagogas, especialmente de Galilea, y también nos habla que Jesús en algunos momentos hizo parte de la liturgia sinagogal. Esto es de frente a lo que Jesús, ya el contenido. Recuerda que primero establecimos las oraciones de Jesús como parte completamente real, significativa y necesaria en su vida. Ahora, en cuanto al contenido, ya nos cuenta el evangelista, incluso Lucas, en el capítulo 4, cómo lee el texto del profeta Isaías, aquel texto tan extraordinario: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, y luego pues también incluso pronunció una homilía en la sinagoga de Nazaret. Entonces, esto es parte del contenido de Jesús. Ahora, cuando uno revisa ese contenido, es parte de la misma oración de Jesús, no es solo una predicación evangélica, es parte de la oración de Jesús. Y luego también estamos hablando de las oraciones en las circunstancias que ordinariamente rezaban, es decir, en las oraciones acostumbradas. Es importante decir que hay estudios modernos, y esto me gusta mucho porque en realidad hasta hace poco lo he podido conseguir y revisar, pero hay estudios modernos que han reconstruido, en la medida de que los datos históricos lo permiten, la liturgia usual en la sinagoga para tiempos de Jesús. ¿Y para qué sirve eso? Dicen ustedes. Bueno, es que vieran que hay algunas oraciones de esa liturgia, de esa liturgia en la sinagoga para tiempos de Jesús, que se asemejan muchísimo con la oración del Padre Nuestro. Hay dos, en concreto, las dos primeras peticiones de la oración dominical tienen una estrecha correspondencia precisamente con estas frases del Kadish.
que era la oración que se recitaba en las sinagogas de Tierra Santa. Entonces, después de la oración que se recitaba en la sinagoga, generalmente en lengua vulgar, después de la homilía, se pronunciaban estas dos frases. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante? Porque estamos casi seguros que la oración dominical, las primeras frases son pronunciadas por Jesús: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, hasta el venga a nosotros tu reino, e incluso el hágase tu voluntad, son pronunciadas por Jesús en la lengua de la familia, no en el hebreo, de la oración, en el hebreo litúrgico, sino en la oración de la casa, en el idioma de la familia. Y a mí me parece que es muy importante porque nos abre una perspectiva enorme. ¿Cuál es el idioma en el que habla Jesús? ¿Es acaso el hebreo de la sinagoga con toda con toda la exigencia y santidad que significa? ¿O es el lenguaje con que hablaba con sus familiares, amigos y con toda la gente? Él se dirige al Padre con esas mismas frases que en la sinagoga de esos lugares. Es que recordemos que están un poco en la periferia, como nos lo ha dicho el Papa Francisco, no tan cerca de Jerusalén, donde no hubiese sido probablemente posible. Es un poco más lejos, donde sí era posible llamar al Padre con una frase bastante más familiar, en un lenguaje más de la casa. Y las primeras palabras y las primeras oraciones del Padre Nuestro son usadas por Jesús en el idioma que le hablaba a todos, hablándole a Dios, curiosamente, al gran Dios, al inmortal, omnipotente, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, hablándole precisamente en esas frases tan sencillas de la lengua familiar. Ahora, y no es que Jesús no lo supiera o no lo hiciera. También hay otros momentos cuando habla de la resurrección de los muertos, que se habla de la bendición de la tefilá, y es cuando los judíos que estaban en Jerusalén subían al templo para orar después de la comida hacia las 3 de la tarde. Son otras partes también incluidas en la oración de Jesús. Este es el contenido de la oración de Jesús. Ahora hay cosa hermosa porque además entendemos que el uso de los salmos en la sinagoga es muy antiguo. De hecho, no sabemos cómo se generó para tiempo de Jesús. En concreto no tenemos conciencia, pero sí estamos seguros, como yo les decía al inicio, que ordinariamente en la sinagoga se cantaba coralmente en hebreo, y entonces llegaban incluso a aprenderse los salmos de memoria. Eso es razonable. Los israelitas piadosos lo recitaban siempre privadamente, y eso mismo es indudable que lo hiciera Jesús. Ahora, una prueba de esto es que Jesús en la cruz dice palabra del Salmo 21. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tanto es así que utiliza un lenguaje prácticamente incomprensible y que debe ser traducido por el evangelista: Eloí, Eloí, lema sabactani. ¿Qué quiere decir? Como siempre decimos en la pasión, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, también Jesús ora con los salmos. Eso es importante. Entonces, a ver, vamos a mirar este pequeño cuadro que tenemos por acá. El cuadro, digamos, que se llama Los temas de la oración de Jesús. Como les digo, es poco. En primer lugar, lo que los sinópticos hablan en cuanto al contenido de las oraciones de Jesús. Muy poco. La gran mayoría, como todos sabemos,
del contenido grueso estará en el Evangelio, por ejemplo, de Juan, y sin embargo hay que estudiarlo con ciertas, em, a ver, que reservas para poder comprender bien lo que esto significa. Hay algo interesante que es sí que Lucas nos cuenta que Jesús rogó por Pedro con un objetivo muy claro para que no desfalleciera en la fe. ¿En qué momento? Antes de la pasión, ¿verdad? Cuando estaban las negaciones para que Pedro se mantuviera firme, pero el evangelista no dice más. Ese es el contenido, pero no dice más. Ajá. Un poco más se dice de frente a la oración de Jesús, precisamente en el, eh, a ver, los sinópticos hablarán en la pasión y tenemos lo que yo les comentaba del Salmo 21 ofrecido en la cruz. Pero hay un pasaje que es relevante en todo esto y es perteneciente precisamente a la oración de alabanza y glorificación que aparece en la alabanza de Jesús al Padre. Hay otro momento de oración. Hay otro momento de oración que nosotros podemos tratar de estudiar en algún otro momento, que sería la oración de Getsemaní. Ahora, ¿por qué no profundizamos en la oración de Getsemaní? Porque esta oración de alabanza tiene doble atestación. Es decir, está tanto en Mateo como en Lucas. Mientras que la oración de Getsemaní, es decir, el contenido de la oración más específico, lo encontramos en una única atestación, que sería precisamente el Evangelio de Lucas. Entonces, vamos a tratar de estudiar bueno, brevísimamente, porque realmente no tenemos mucho tiempo. Estamos hablando de unos minutitos. Entonces, vamos a ver la oración de alabanza. Y aquí no sé si alguno de ustedes quiere hacer la lectura de este texto bíblico para que no me escuchen tanto solo a mí. Alguno que desee leerlo puede hacerlo en este momento. Yo lo hago, Padre. Te alabo, Padre, Señor de cielo y tierra, porque ocultando estas cosas a los sabios y entendidos, se las diste a conocer a la gente sencilla. Padre, esa ha sido tu elección. Todo me lo ha encomendado mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo decida revelárselo. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su vida. Porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Muchas gracias, hermana. Esa es la oración que hemos escuchado de parte de Jesús. Entonces, tal vez si tuviesen la Biblia, yo los invitaría para que la viéramos, para que la tuviéramos allí, de modo que podamos ir siguiendo los versículos. Este es un ejercicio, digamos, que tenemos que hacer mirando los versículos. Entonces, yo podría pasar acá eh, mirando entonces esos elementos. Hagamos una, em, un, una profundización de esto.
Entonces, a ver, permítame para mirarlo por acá. Ah, bueno, perdón. Entonces, el modo como se dirige Jesús al Padre Celestial nos revela en coherencia con otros momentos de su oración. Yo quiero motivarlos para que ustedes traten de buscar todos los lugares en el Evangelio donde aparece que Jesús ora. Y no solo el hecho de que Jesús ore, sino además cómo se dirige a Dios. Entonces, la intimidad misteriosa y profunda, inefable que mantenía con él, siempre estará expresada con el vocativo entrañable de Abba. Siempre que Jesús ora, tiene una conciencia filial. Entonces, tiene ciertamente la confianza, el respeto, sí, pero sobre todo la experiencia de hijo. Se conoce y se reconoce como hijo. La primera cosa que podríamos eventualmente decir ya solo del texto. El simple hecho de que todas las oraciones de Jesús inician con Padre. Siempre inician con Padre. Entonces, la primera parte pareciera extraña, porque la primera parte, pues, está aquello de un poco el velo que oculta el conocimiento singular que tenía Jesús de los misterios del reino. Misterios que están, misterios que están ocultos a los que se tienen por sabios en este mundo. Y por el contrario, se abren a los humildes, a los pequeños. Ahora, en estas circunstancias, embargan el corazón y los sentimientos de Jesús, que se identifican con ese modo de conducta del Padre Celestial, no solo de una manera intelectual y de voluntad, sino porque la conducta que le ha seguido a Jesús a lo largo de toda su vida y aparece evidenciada aquí en esta enseñanza que nos ofrece. Ahora, la segunda parte, que no tiene forma de oración, expresa las relaciones de Jesús con el Padre y corrobora el contenido de la primera. Estamos siempre hablando del texto este. Ojalá lo puedan tener allí en sus Biblias. Y la tercera parte completa la teología de todo el pasaje, porque constituye la manifestación del Mesías manso y humilde de corazón, una expresión completamente semítica, en coherencia con toda la vida de Jesús y con su conducta. Ahora vamos a verlo así. Nos habla entonces de aprender, el aprendizaje de la mansedumbre y de la humildad de Jesús. Incluso que lleva a los discípulos y a nosotros también para seguirlo. Él, que es manso y humilde. Manso y humilde de corazón. Permítame un segundo, por favor. Ya es que como estamos en la novena, ustedes me van a perdonar, ¿verdad? Pero hay una señora buscando, el padre está al otro lado y me ponen a mí, me llaman y yo aquí con ustedes, hermanos. Entonces, disculpen por esta salida. Entonces, en el texto que tenemos, ¿verdad? El aprendizaje ciertamente de Jesús, manso y humilde de corazón, a los primeros discípulos nos cuesta y ha costado a los discípulos de todos los tiempos. Esta llamada dirigida a todos
en este camino del Mesías, que tiene ciertamente un aire de exigencia original de Jesús y la manifestación de su intimidad de vida. Por eso esta oración devela la singular e íntima unión que Jesús tenía con el Padre, el sentido realmente de la filiación y la confianza, esa forma de llamarlo, diciéndole Abba, que expresada muy bien dentro de los límites del lenguaje humano, dan sentido precisamente al ser hijo. Yo me voy a devolver para que ustedes vean cuáles son las tres partes del pasaje. La primera parte: en aquella ocasión Jesús tomó la palabra y le dijo: Te alabo, Padre, ciertamente todo esto, hasta el hecho de decir ciertamente esto. Se lo has dicho, se lo diste a conocer a la gente sencilla. Sí, Padre, esta ha sido tu elección. Continúa después diciendo: Todo me lo ha encomendado mi Padre. Esa sería la segunda parte. Esa sería la segunda parte, para llegar a la tercera parte, donde es una invitación. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Entonces, esas son las tres partes del pasaje que nos iluminan precisamente desde una inicial, donde hay una alabanza de Jesús al Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque precisamente ha revelado las cosas a la gente sencilla y la ha escondido en línea de principio por un tema de humildad y por un tema de cerrazón del corazón. Esta ha sido su elección. Ahora viene Jesús en la presentación propia, porque la oración toca el corazón e inmediatamente pasa de la realidad de la oración a la experiencia personal que él ha encontrado. La oración como camino para encontrar la misión. Y allí lo dice: Todo me ha sido encomendado, Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y a quien aquel el Hijo decida revelárselo, ofreciendo ciertamente toda la fuerza, la dinámica de una experiencia de conocimiento del Padre y de sí mismo, del Padre y de sí mismo. Vean ustedes qué maravilla, del Padre y de sí mismo. Primero, la oración manifiesta el conocimiento del Padre, luego el conocimiento suyo de sí mismo, y en un tercer momento la capacidad en la misión que le ha permitido lo anterior. Por eso dirá: Vengan a mí los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Como les decía, expresiones completamente semíticas. Encontrarán descanso para su vida, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Entonces, el ofrecimiento del vengan a mí, ¿por qué? Porque primero ya hay una experiencia de conocimiento del Padre, en un segundo momento del conocimiento de su propia misión, y finalmente de la invitación para cumplir esa misión en aquellos que son sus discípulos. Este mismo es el camino de la oración del cristiano, el conocimiento precisamente del Padre en un primer momento. En el segundo momento, tener claridad, bueno, el conocimiento del Padre, evidentemente con todo lo que es la misericordia, el deseo salvífico, la voluntad de Dios para llamar al ser humano, etcétera. El segundo, la conciencia de su propia realidad y de su misión, de la misión en el mundo que el Padre le ha encomendado, del respeto a esa misión, y finalmente la invitación para para los demás, ¿a qué? A vivir precisamente en esa misma experiencia de Dios. Aquí es entonces en donde se puede decir que expresa Jesús acentuadamente en la oración el don divino de la verdadera sabiduría, concedido al que esté con un corazón dispuesto, al que sea humilde y sencillo, el rechazo del engreimiento de sí mismo, por supuesto, la apertura al don de la misericordia de Dios, la misericordia del Padre, y la comunicación a los demás. Ahora, aquí esta oración nos ha manifestado los sentimientos de Jesús de una manera extraordinaria, porque nos habla
de la coherencia de cómo actuar o cómo vive Jesús y el modo de conducta que él tiene. Y para nosotros esa tiene que ser la manera de entenderla. Yo sí quisiera decirles, ya casi prácticamente hacia el final, comentarles que ese es el sentido de la oración. El verdadero conocimiento, a ver, que solo se puede tener a través de esto, de la oración, de una íntima relación con el Padre, que les he estado explicando desde hace mucho, desde que empecé, el hecho de poder tener conciencia de quién es el Padre, de cuánto nos ama, de toda la experiencia con el Padre, en la intimidad con Él, sin querer, a ver, ponerlo como algo, qué sé yo, tremendamente romántico, no es la verdadera experiencia de conocimiento del Padre que te libera necesariamente, que te da la fuerza para seguir en el camino de la fe y evidentemente, por supuesto, se trata también de lo que significa la conciencia personal. Propia y por supuesto luego la misión a la que todos estamos invitados a vivir, a lo que todos estamos llamados a vivir, que mucho se parece a la vida nuestra y a nuestra oración. Gracias a Dios. Con mucha alegría lo veo, que se parece mucho a nuestra propia historia, a nuestra conciencia de ser hijos de Dios, todo lo que significa el plan y el proyecto de la salvación de parte de Dios. Segundo, la experiencia propia, personal, de autoconocimiento, de referencialidad, no propia conmigo, sino por el Padre o con base en el Padre. Y finalmente, la misión a la que cada uno de nosotros es llamado. Muchas gracias, Padre Jairo, por su tiempo y por su aporte. Seguro que esto creo que en cierta medida a todos los consagrados pues nos mueve. Si nuestra vida se debe a eso, al seguimiento de Jesús, a ese que tuvo esa relación, como usted ya lo ha manifestado, una relación tan íntima con el Padre que requiere pues un camino de humildad y sencillez para asumir esta tarea que es la misión por la cual también los consagrados dedicamos nuestra vida bajo los votos de pobreza, castidad y obediencia. Gracias, Padre. Este momento que usted ha compartido con nosotros nos va a ayudar mucho para entender lo que es la experiencia fundante de la oración de nuestros fundadores, que el hermano Álvaro nos va a compartir el próximo jueves, si Dios quiere, por este mismo canal y esta misma hora para las hermanas y los hermanos que están allí. Entonces, esto es muy importante para que podamos lograr entender cómo nuestros santos fundadores, a partir de esta experiencia de intimidad con Dios, agarrados también de esos sentimientos de la humildad y la sencillez, tuvieron una experiencia fundante en la vida de oración, a la cual también nosotros nos sentimos inspirados, y luego de qué manera esto también nos anima, iniciando pues a las puertas del jubileo de la iglesia. Muchas gracias, Padre, y desearle muchas felicidades en este tiempo de preparación a su fiesta de Santa Bárbara. Y recordarles también el sábado a las 8:30 de la mañana para el retiro presencial que vamos a tener aquí en el convento de los frailes, y con el tema de la María y la oración junto a la vida consagrada.